Toma la papa. Marco Cortés no se esperaba esta tremenda cátedra del exsecretario de Gobernación Adán Augusto. Humilló a Marco Cortés al decirle que él no tiene experiencia en seguridad porque nunca ha sido gobernador y nunca va a llegar a serlo. Y otra vez el primor Adán Augusto revela que el PRI votará a favor de la reforma a la Guardia Nacional en el Senado. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Sin más que decir, vámonos con la información. Ese es el problema precisamente cuando aquí dicen, no, pues es que hay guardias civiles en otros países, claro, pero son civiles con acompañamiento, preparación militar, si ustedes quieren, pero siempre son civiles. Hay acompañamiento y preparación, capacitación, pero siguen siendo cuerpos civiles. Concluya, y aquí senador, se quiere por militarizar. favor. Y por último, simplemente decirles que no me han respondido por qué cambiaron su posición. ¿Por qué cambiaron de la acción de inconstitucionalidad que presentamos juntos para la Ley de Seguridad Interior y hoy son promotores de la militarización del país cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la ONU misma y Amnistía Internacional se han manifestado preocupados ante esta militarización de nuestro país en varias materias, incluida la seguridad? Muchas gracias, presidente. Senador Cortés, dice usted que nadie ha querido contestarle a una pregunta. Yo se la voy a responder fácilmente. ¿Sabe por qué? Suponiendo sin conceder, pudimos haber cambiado de opinión respecto al esperpento ese que conocimos como Ley de Seguridad Interior, por una simple y sencilla razón, porque aquí cuando menos habemos 3 compañeros del grupo parlamentario de Morena, que tenemos algo que usted no va a llegar a tener nunca, experiencia de gobierno. El pueblo nos dio la confianza y por eso Alejandro Murada, Javier Corral y un servidor fuimos gobernadores del Estado, de nuestros estados. Y cuando uno ejerce tareas de gobierno, cuando uno tiene el mando de la seguridad pública, del Ministerio Público, cuando uno está constitucionalmente obligado incluso a administrar el poder coercitivo del Estado, uno entiende cómo se mueven esas cosas y cómo funcionan. Le voy a recordar que hace más o menos 2 años tuvimos un debate, bueno, no tuvimos porque yo no fui parte del debate, pero pues lo seguí aquí en una salita de aquí del Senado de la República y se hizo una modificación para de alguna manera darle temporalidad al debate respecto al actuar de la Guardia Nacional y ceñirlo en el ámbito de la constitucionalidad. Hay algún senador o senadora que están en esta legislatura que incluso por alguna razón prefirieron no votar esa tarde. Pero hay otros como el senador Añorbe, como el senador Ángel García Yáñez y algún otro que ahora se me escapa a la memoria, pero hay algunos actualmente en funciones, creo que incluso hay una compañera senadora del Partido Acción Nacional que igual por alguna razón prefirió no presentarse a votar esa noche. Y se discutió, recuerdo, sobre la militarización. No es militarización, es primero reconocer… senador, por favor. Sí, concluyo, presidente. Que se equivocaron quienes antecedieron. Se equivocaron en el diagnóstico y se equivocaron en la acción. Este ya no es el país, ni hay un gobierno del mátalos en caliente. Este es un gobierno que entiende cuál es la responsabilidad primordial respecto del ciudadano. No seamos o no hagamos alegoría de algo que en realidad ni siquiera existe. Actuemos profesionalmente y sí se requiere una Guardia Nacional profesional y en este país
y en prácticamente todos los países del mundo donde existe un cuerpo homologado a este, tienen formación militar y forman parte de las Fuerzas Armadas. ¿A poco usted no sabe cuál es la Guardia Civil en los Estados Unidos? ¿O cuál es equivalente a la Guardia Civil? Nunca he escuchado hablar de los carabinieri, por ejemplo. Nunca sabe cómo actúa la Fuerza Civil en Francia, por ejemplo, o la Guardia Civil en España. Entonces, yo diría que está bien que haya un debate, pero aceptemos cuál es la realidad. Y la única manera de reponer lo podrido, donde no existen policías municipales, donde en muy pocos estados hay policías estatales, y he de reconocer que uno de ellos donde sí existe es Yucatán, por cierto no está aquí Mauricio Vila, donde hay un cuerpo profesional que actúa coordinado con las fuerzas federales. Usted no lo sabe, pero a mí sí me consta, y el día que quiere se los presento en privado. Yo sé cómo Tere Jiménez, su primera acción de gobierno fue pedir que reforzaran la Guardia Nacional, y cómo Diego Sinué no podía con la mafia de Samarripa allá en Guanajuato, y lo que pidió por escrito, y María Eugenia Campos y otros. Entonces, vayamos juntos. El debate y lo que va a cambiar el país no es lo que aquí discutamos. Vamos construyendo entre todos. Y yo no soy partidario de legislar para establecer el delito de narcoterrorismo. Pues el terrorismo está debidamente tipificado en los códigos penales. Y soy, por ejemplo, partidario de elevar la tipificidad del delito de extorsión. Lo hice en Tabasco y, por cierto, los pocos panistas que habían allá, un solo legislador intentó promover una acción en la Suprema Corte para calificarla como ley garrote. Vamos juntos en lo que puede ayudarnos, pero este es el momento de que, más allá de nuestras diferencias políticas, de que los mexicanos les hayan dicho abrumadoramente que no era el tiempo de ustedes, es el tiempo de México y vamos juntos a construirlo. Yo le invito a que los legisladores del PAN que no estuvieron en aquella sesión voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuel Ayorbe y los priistas van a ir a votar por el sí, y mañana lo vamos a ver en la sesión. Muchas gracias. Presidentas, yo quiero seguirle refrescando la memoria porque la verdad veo mucho en sus discursos contradicción. Y es que ya lo dijeron aquí mis compañeros senadoras y senadores, como gobiernos de oposición son los primeros en pedir las fuerzas militares cuando en sus municipios o estados andan mal sus cifras. Y es que hagamos un recuento de lo que ha pasado con el tema del ejército en estas tareas de seguridad pública en nuestro país. Vamos a los antecedentes del 2001 en Ecatepec, Estado de México. La delincuencia había rebasado a la policía municipal, estatal y federal, por lo que ya se pedía con urgencia la intervención de los militares para combatir el crimen. Entre 2006 y 2012, Felipe Calderón le declara la guerra a los narcotraficantes mientras pedía que se legislara para legislar la intervención del ejército mexicano en actividades de seguridad pública. También tocó el turno de Felipe. Compañeros senadores de oposición, yo sé que no les interesa la seguridad nacional, pero les pido un poco de atención. Tocó el turno de Enrique Peña Nieto, quien promulgó la Ley de Seguridad Interior y lo publicó el 21 de diciembre de 2017. Y así llegamos nosotros con la cuarta transformación que abandera hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha realizado un gran esfuerzo contra viento y marea para estructurar el nuevo andamiaje de la Guardia Nacional, con la que los próximos años se va a reforzar la seguridad pública de la nación. Andamiaje denostado, minimizado por ustedes que fueron gobierno y tuvieron décadas para atender esta delicada situación en la cual fracasaron. ¿Y qué busca nuestro gobierno? Que la Guardia Nacional nos devuelva la tranquilidad que anhelamos a las y los mexicanos, lo que se va a traducir en más esperanza y mayor confianza del pueblo. Recordemos que nuestras Fuerzas Armadas son instituciones con los más altos niveles de preparación y obediencia. Se vale criticar y exigir los resultados por el bien del pueblo, pero también razonen. Un cambio profundo como el que se busca con esta reforma requiere tiempo, de modo que es irresponsable
a renegar a la población con 6 años que son suficientes para revertir décadas de deterioro institucional. Y es que sí, no somos iguales y tampoco la población con 36 millones de mexicanas y mexicanos lo sabe. Por eso nos refrendaron su apoyo este 2 de junio. Y cierro con un mensaje de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Nunca emitiré una orden que vulnere los derechos humanos o el orden constitucional del pueblo mexicano. Son y seguirán siendo los tiempos de las hazañas pacíficas. Es cuanto, presidentas y compañeros. Está pidiendo la palabra el senador Saúl Monreal. Fue alusiones. ¿Para qué le respondo? Bueno, creo que no le queda suficientemente claro al senador Cortés cuando le decía que yo fui el primero y primer beneficiado de la Guardia Nacional. E incluso para su mayor conocimiento, fui el primer municipio en el estado de proponer un terreno en aquel entonces para la Guardia, porque desde ahí yo confié y sigo confiando. Y si usted sigue, ahí están, lo invito y se los voy a hacer llegar los resultados, aunque le parezca increíble, pero bajó 60% la incidencia delictiva del año pasado a la fecha. Ahí están los resultados. Y eso no es percepción, por eso le digo diferencie, señor senador, porque una cosa es la percepción, que por cierto, yo lo he dicho públicamente, yo soy el primero en cuestionar a organismos como el INEGI, que por cierto voy a solicitar después nos aclare este tipo de encuestas, porque dice que encuestas donde la mayoría se siente con miedo. Y no es cierto, no encuestan, hacen sus trabajos aritméticos, pero bueno, ahorita ese es otro tema y yo lo que le digo, ahí están los resultados. 60% se bajó la incidencia delictiva, no de percepción de lo que usted crea, a diferencia de municipios como en Guanajuato, donde ahí sí ha crecido la incidencia delictiva, en términos reales, no de percepción. Por eso le digo y estoy convencido de la Guardia Nacional, porque yo soy un ejemplo de que ha beneficiado a todos los mexicanos. Por eso apoyo sin tapujos la Guardia Nacional. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. La senadora Malú Micher, por favor. Gracias. Yo creo que cuando nos conviene utilizamos los términos como queremos y creo que hay que saber utilizarlos. En Sudamérica, desde el siglo XIX, tenemos estos temas precisamente con lo que relacionan ustedes con la militarización. A nadie puede escapar de nuestra memoria Pinochet, Videla, el problema de Uruguay y todo lo que sucedió en el siglo pasado en nuestra querida América Central y América del Norte. Yo creo que tenemos que saber utilizar bien los términos, porque en una dictadura desaparecen los poderes y quien toma el mando es el ejército. Entonces, cancelen la utilización del término militarización, porque no es cierto lo que ustedes quieren hacer engañando a la gente. Se respeta los 3 poderes con estas reformas. Quien tiene el poder es el poder civil y hay una normalidad democrática. No podemos seguir mintiéndole a la gente y diciéndole que se va a militarizar el país. Segundo, la paz. ¿Cuál es la paz que quería el señor Calderón? No es la paz que propone Galtung, el autor de La Educación para la Paz. La paz no es la ausencia de guerra. La verdadera paz es que todas y todos tengamos mínimamente satisfechos nuestros derechos humanos. La justicia, el salario, el trabajo, la vivienda, los caminos, el agua, los servicios. Esa es la verdadera paz que Andrés Manuel López Obrador ha estado trabajando en estos últimos 6 años. Porque la paz que construyó el señor Calderón era una paz donde nada más no hubiera
una guerra. Claro que la hubo, y la hubo contra nosotras, contra nosotros. Por eso no podemos permitir que ustedes falseen y utilicen los términos a contentillo cuando quieren. Y por último, señora presidenta, Concluye, por favor. ¿saben ustedes cuántas veces cesó la presidenta municipal de León a los cuerpos policíacos en León, Guanajuato? Dos veces cesó a 500 elementos de la policía municipal por corrupción, por indisciplina, por falta de capacitación y porque estaban coludidos con el narco. No más, para que sepan y para su información, León es el municipio con el mayor número de pobres en este país. Mayor número de pobres, no lo digo yo, lo dice el INEGI, pobreza salarial. Entonces no me vengan a mí con que se van a vivir allá y siguen siendo pobres y siguen teniendo grandes necesidades. Así es que Alejandra, la presidenta municipal, que dé cuenta de las 2 veces que ha suspendido a 500 policías por corruptos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias, presidenta. Yo quiero dar respuesta, pero al pueblo de México. Al pueblo de México que es sabio. Y hay que dejar de las mentiras ya a un lado. Y hay que decir claramente cuál fue la acción de inconstitucionalidad que se dio en aquel entonces en el tema de seguridad interior. Y no fue otra cosa en los términos generales en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en su momento que el Congreso de la Unión no contaba con las atribuciones que regularan la materia de seguridad interior. Por ello, no podía reglamentar la competencia en la presidencia en lo que es sobre la materia, por lo que la Ley de Seguridad Interior resultaba inconstitucional en su totalidad. Eso le mintieron no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también al pueblo de México en ese momento. Ahora bien, como hoy hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que ama a la nación, ama a las y los mexicanos, presenta una modificación al 73 constitucional, en lo cual dice lo siguiente: en su fracción para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo en la seguridad pública. ¿Qué es esto? Vamos a hablar claro, con normatividad, con el marco jurídico que se establezca para darle la certeza jurídica a los elementos y no mentirles, porque hay que hablar con la verdad al gran pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Así mismitos senadores del pueblo pusieron en su lugar a los prianistas y durante la discusión del Senado de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el exsecretario de Gobernación lanzó tremenda revelación ante sus compañeros cuando defendía a la reforma e insistió en la impartición de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad, pero operada por el Ejército. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.